Hola, bienvenidos a Debrayes. Nuevamente me toca a mí escoger el tema. No me gusta, no sé, siento que no tengo control de mi vida como para tener que controlar un tema durante media hora. Morri, Siempre. ¿cómo le haces? Pues no, yo solamente finjo que voy a dar la introducción y después te pregunto algo. Y tú crees que yo di la introducción, pero tú empiezas a hablar sola y empiezas bla, 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 bla. Y yo, ja, gané. Y luego no te callas. Entonces, yo nunca empiezo. Ok, pues bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar más tarde, lo siento, no estábamos listas para empezar a tiempo, pero más vale tarde que al otro día, porque bueno, por lo menos se supone que hoy es viernes y se supone que hoy va a salir El de Braille, sí, el de Braille de hoy. pero al menos en una semana sí está. O sea, dentro de lo que hacemos Laura y yo, siempre queda el de Braille dentro de la semana. Hasta ahorita hemos cumplido. O sea, cada semana algo que no nos imaginábamos por nuestra disciplina y ese tipo de cositas que la gente hace. Así es. Bueno, Morri, ¿qué crees? ¿Sabes cuál es el tema de hoy? Ay, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuál será? Bueno, el día de hoy quiero hablar acerca de un tema que se me hace un poco complicado, no tanto por el tema en sí, sino cómo abordarlo. Tiene que ver con la cultura vial y con los automovilistas, los peatones, los ciclistas, la dinámica vehicular en sí. Pero lo más importante, algo que, pues según leí, se puede definir como impunidad vial. Ok. ¿Qué sería la impunidad vial? Bueno, pues todos estos hechos, accidentes de tránsito que derivan en lesiones, daños o muertes que no se procesan por la autoridad o que si se procesan realmente no llegan a una sentencia o una resolución, diría yo, satisfactoria, por lo menos para las partes afectadas. Y para empezar con este tema me gustaría leer una definición, si me das permiso, Morri. Adelante. De la Dirección General del Transporte del Estado de Guanajuato, fue la que encontré que me gustó más, acerca de lo que es la cultura vial. Dice, es el conjunto de hábitos, conductas y conocimientos que adquieren de manera individual los peatones, pasajeros y conductores al hacer uso del derecho de tránsito por la vía pública. Creo que es muy sencillo, creo que queda claro, ¿no? Pues es bastante obvio para nosotras y creo que dentro del ideal general es como lo básico, lo esencial y lo que se entiende por una cultura vial decente. Sin embargo, Ajá. pues obviamente las noticias que vemos día a día o nuestra misma experiencia en la carretera o en cierta experiencia de conductor, pues nos hace ver otra cosa, que no siempre, no, o sea, no digo que siempre, pero no siempre, o sea, no todas las veces se respeta pues ciertas reglas de movilidad o ciertos acuerdos o la relación de conductor-peatón, la relación de conductor-ciclista u otros agentes que pues transitan sobre la vía pública de manejar. Se me fue la palabra. Bueno, creo que sobre el tema de la legalidad ya lo veíamos en el tema anterior, cuando hablamos sobre nuestras experiencias laborales y esto lo que tiene que ver con el trabajo. Sí. Creo que queda claro, o una de las cosas que quedan claras es que las personas, bueno, ya sea en el trabajo o en la dinámica vehicular, pues hay reglas que no necesariamente se siguen. Sin embargo, pues sí existe una dinámica que puede ser más o menos hostil para unas o para otras personas, dependiendo también dónde se encuentren. Podemos decir que en Colima, a grandes rasgos, pues la dinámica vehicular no es tan hostil como en otras ciudades más grandes, por ejemplo Guadalajara. Claro. No es lo mismo manejar aquí en Colima que en Guadalajara. Sí, incluso creo que he escuchado testimonios de personas que viven en Aguascalientes, que es una ciudad que no es tan grande, pero territorialmente creo que es parecido a Colima en cuanto a la extensión. Ajá, y su cultura vial dicen también que suele ser bastante asquerosa. Entonces, digo, perdón, Aguascalientes, algo que tengas que tomar en cuenta. Pero sí son aspectos que hay que reconocer, pero el hecho de que en otros lugares sea peor no significa que aquí sea mejor, solamente es menos peor. Porque sí hemos sido testigos de que pues hay malos hábitos de la conducción o incluso tanto peatonal como del mismo conductor. Sí, ese era mi punto, que creo que las personas en general, no importa el ámbito, pues decía, tanto en el trabajo como en la dinámica vehicular o en cualquier otro ámbito, nos movemos entre lo que está permitido y lo que no, y lo que sí se puede, pero
no debería, pero pues para mí es más fácil o no sé. Ya. O cosas, ajá, como tú dices, que se nos hacen fáciles, bueno, a los conductores, porque yo todavía no manejo propiamente, pero hay gente que veo que dicen, esto no se debería de hacer, pero nomás por esta vez, y lo hacen, y ¿Quién eso... lo has escuchado que dice eso? Porque yo no, obviamente. Pues es que, no sé, morrí, yo sí Bueno, he escuchado. Siguiendo con el tema, estábamos hablando de lo que es la cultura vial. Creo que independientemente de que uno pueda considerar que en su entorno hay una buena o una mala cultura vial, pues la cultura en sí es este conjunto de las personas que forman parte de ella y Sí. cómo interactúan entre sí. Más o menos creo que es la idea. Claro, es una... Sí, ahora quisiera, perdón que te interrumpa, ahora quisiera nada más retomar algo que dice la ley de movilidad en Colima. Habla de la jerarquía de la movilidad y se supone que, bueno, dice la ley, se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos presupuestales de acuerdo con la siguiente jerarquía. Primer lugar, peatones. Segundo lugar, ciclistas. Tercer lugar, personas que usan el servicio de transporte público de pasajeros. Cuarto lugar, los prestadores de ese mismo servicio. Quinto lugar, prestadores del servicio de transporte de carga y distribución de bienes. Y en sexto lugar y último, personas que usan el transporte particular automotor, a.k.a. los automovilistas. Perdón, Marlon, nomás, esta jerarquía se refiere como de los que se les da como prioridad hasta los que no, para tener en claro eso por cualquier dudita. Sí, se supone que son, es la jerarquía, los que están en primer lugar en la jerarquía, los que tienen la mayor prioridad, digamos. Claro. Y de hecho, en la ley de movilidad dice peatones con preferencia de personas con movilidad limitada, discapacidad o personas de la tercera edad, etcétera. O sea, dentro de los peatones, ellos tienen todavía una mayor preferencia, se supone. Claro. Y se supone que esta jerarquía se establece para enfocar los beneficios que puedan tener las planeaciones o la asignación de recursos en lo que se refiere al desarrollo de las vialidades. Ahora, mi primera cuestión es lo que vemos en nuestro entorno, por lo menos aquí en Colimita y pues no sé, las 3 personas que nos escuchan, ¿dónde están? ¿Cómo perciben, si están también aquí en Colima, cómo perciben eso o donde se encuentren? ¿Esta jerarquía se refleja en los hechos de nuestra realidad vehicular, digamos, o nuestra realidad vial, digamos? Yo creo que es una jerarquía ideal, o sea, como debería de ser, pero en mi experiencia, en lo que he visto, pues no creo que siempre sea así. Es como lo que mencionaba al principio, realmente cuando tú vives la experiencia tanto de conductor como, no sé, copiloto, pues tú te das cuenta de esas cosas. Incluso nosotros vivimos en Colima, de aquí ir al Tercer Anillo, volver y así, pues te das cuenta de que de repente en ese tránsito, en ese trance de un punto a otro, pues no hay un respeto por todas las reglas de vialidad, porque hay, por ejemplo, hay autos que se meten donde no deberían, hay gente que le pita a las personas, a los peatones que van pasando. Por ejemplo, en esa jerarquía donde se prioriza el peatón, independientemente de la edad y así, se prioriza el peatón, pues no siempre es así. De repente hay pasos que te dan y te ven feo, como de apúrate. Entonces, ¿qué onda? O sea, a lo mejor no son conscientes de estas reglas, pero finalmente esa ideal o esa regla pues no es adaptada por la circunstancia de la persona, yo creo, porque tiene prisa, que no es justificación, o sea, sea lo que sea que le esté pasando a esa persona, finalmente no justifica su comportamiento y muchísimo menos su situación ante otra persona en una situación diferente. Pues sí, creo que no hay justificación para ese tipo de comportamientos, sobre todo si implican poner a la otra persona en peligro, porque esa persona va a pie y uno va en coche. Sí. Pero vamos para allá, vamos para allá. Ahí vamos. Entonces, la primera cuestión es la jerarquía. Establece un orden de prioridades. Y en los hechos, por lo menos en lo que tú y yo percibimos, esa jerarquía no se respeta y más bien parece que está invertida, porque el que dice la ley que está en último lugar es el que parece que está en primer lugar en los hechos del tránsito. A mí me parece, yo diría que los peatones están en último lugar. Soy ciclista, se supone, porque ya no ando mucho en bici, pero sí, digamos,
tengo experiencia en ciclismo urbano y sé, o sea, en ese aspecto creo que, bueno, no me gustaría mucho tocar ese tema porque creo que es un tema en particular, el ciclismo urbano. Para otro de Braille. Sí, y ahí nos dicen que piensan al respecto. Sí creo que la banda que se mueve en bicicleta no tiene mucha noción de, pues, no sé si de las reglas de tránsito o no las respetan porque existe esta percepción de que uno corre peligro por estar moviéndose entre coches y pues prefieren, por ejemplo, muchos andan en sentido contrario, muchos andan sobre las banquetas, que no se debería, entre otras cositas, pero creo que eso es como lo más importante. En fin, bueno, mi punto era que aunque los ciclistas también están en una posición de, ¿cómo se dice?, de vulnerabilidad, creo que el que está siempre más vulnerable y el que, bueno, ya veremos, bueno, no sé si lo veremos, estábamos buscando información acerca de accidentes de tránsito y así, pero creo que no tenemos el dato exactamente de cuántos peatones o cuántos ciclistas han sufrido algún percance, por lo menos en los últimos 2 años. Pero el punto es que creo que a mi forma de ver las cosas, creo que el peatón sí es el más vulnerable y es el menos respetado en general. Pues yo creo que por su misma condición en que es el mismo que no tiene absolutamente nada más que la intención de cruzar, caminar y ya. Más que la necesidad de llegar a donde tenga que llegar. Las otras especies pues cuentan con una herramienta de movilidad, ya sea un coche o sea una bicicleta o una cuestión que les da como, pues no mayor poder, pero sí el sentido de que tienen con qué imponer. Sí. Uh-huh. Creo que tienes razón, porque obviamente una persona en bicicleta, pues va en su bicicleta y ese simple hecho creo que la pone en una situación de ventaja con un peatón. Incluso no hace muchos días yo había visto un video en Twitter de un chico que estaba grabando con una cámara, una GoPro, no sé, y como que no iba poniendo mucha atención. El punto es que me dio mucha risa, con todo respeto, de que sin querer le dio un llegue a una persona, a una señora que iba distraída también. O sea, tanto él iba distraído porque no se fijó que iba pasando la señora, como la señora. Finalmente, él pues está bien, pero la señora fue la que recibió como el golpe y es la peatona que estaba en una situación de vulnerabilidad porque estaba más expuesta. El ciclista, como sea, pues trae su herramienta y no pasa de que un tropezón o que un choque, pues él recibe menos impacto que la persona que recibe la velocidad y el impacto. Peatón, sí. Entonces, también el ciclista puede matar. No sé si matar, pero sí. Perdón, me salió mi sentido amarillista. Obviamente ya, por ejemplo, una bicicleta frente a una motocicleta, por ejemplo, pues ya es evidente que lleva una mayor desventaja o lleva la desventaja pues en contra de la moto y lo mismo con el vehículo, ¿no? Un carro pues frente a una moto, frente a un... Sí. O sea, al final de cuentas el vehículo es el que más se impone pues por la naturaleza de la máquina y por el peligro que puede implicar o sí, el daño que puede causar a las personas. Entonces, bueno, en mi forma de ver las cosas, yo creo que el automovilista tiene la mayor ventaja y preferencia en general en las vialidades. Uh-huh. No sé si estés de acuerdo conmigo. Y tengo algunos puntos, digamos, para... Bueno, yo creo que es el mañoso, más que el automovilista, yo creo que es el mañoso, pero sé a lo que te refieres, así que estoy de acuerdo. Sí. Sí, obviamente, o sea, creo que es obvio, o a lo mejor no es tan obvio y vale la pena aclararlo, pues no toda la gente es igual, no toda la gente es gandalla o se aprovecha a lo mejor de su ventaja de ir en automóvil, pero creo que sí existe ese comportamiento y creo que sí es pues bastante nocivo en todo el sentido de la palabra, o sea, sí nos pone en peligro en cierto momento. Entonces, bueno, ¿por qué creo que el automovilista tiene la mayor ventaja y preferencia? Pues porque, por ejemplo, en primer lugar, las vialidades, creo, no sé, pues aquí en Colima podemos decir que no son ideales,
Hay lugares, ciertas calles, colonias donde tienen mejor mantenimiento que en otras. Hay lugares donde está muy feo. Pero aún así, la estructura, el diseño y la distribución de las vialidades, pues le da una preferencia evidente a los automóviles. Otra cosa, bueno, ya lo comentamos, las implicaciones de ser peatón y ciclista, motociclista versus ser automovilista, pues cualquier otro actor que no sea el automovilista tiene una desventaja, que es evidente por lo que acabamos de decir. Claro. Y creo que esa ventaja que tiene el automóvil lleva al automovilista en muchas ocasiones, que no son todos y no son siempre, a actuar con cierta prepotencia, si me permites esa palabra. Sí. Y otro punto es la responsabilidad que se les adjudica a ciclistas, peatones y motociclistas por su propia seguridad versus la responsabilidad que tiene una persona que conduce un auto sobre las personas que están a su alrededor. Sí, ese es un punto bastante interesante. De hecho, creo que ya lo habíamos comentado de que es muchísimo más fácil echarle la culpa al peatón por una cuestión vial. Entonces, en ese aspecto, ¿qué opinas? ¿Qué opino? Opino que son. Son mamadas. No, porque luego me oye mi mamá y me da pena. Nunca me dice nada. Gracias, perdón, mami, señora Margarita. Gracias, no mami, por dejarme expresarme. Gracias. Porque no, hasta ahorita no me ha regañado, ¿eh? No le vale que nos vea. No, sí nos ve, yo sé que sí. Mi papá también. Gracias, pa. Bueno, sí. Es que creo que, más allá de que sean mamadas, que sí lo son, creo que es una forma muy fácil de no aceptar ni ver la responsabilidad que puede tener uno. Es evidente, creo yo que lo es, que cada quien tiene responsabilidad sobre su propia integridad. Uh-huh. Cada quien sabe a qué se arriesga según lo que haga o a dónde vaya, dónde esté, con quién te juntes, etcétera. Uh-huh. O sea, creo que en general es obvio, ¿no? Cada quien es responsable del peligro que puede correr. Pero estando en un entorno vehicular, creo que sí existe como una permisividad que es muy grande para los automovilistas cuando existe un percance o un hecho de tránsito. O sea, yo casi siempre, bueno, es que es muy curioso porque la gente siempre se expresa mal de los demás, entonces los automovilistas siempre van a decir que los demás están pendejos. Y también que los peatones también están pendejos o lo que sea, o que no sé. Yo lo que he visto es que se suele culpar a la persona que sufre el daño, que por qué se atraviesa o que por qué se mete ahí. O incluso yendo en bicicleta, sin haber pasado nada, me gritan, ¡ay, luego por qué los atropellan! Por salir a pedalear, perdón señora. Eso pasa. Entonces, creo que existe, y bueno, creo que este punto es un poco controvertido, supongo, porque yo sé que este no es un tema que está explotando las redes sociales, nadie está hablando de esto, y por eso justo quería yo tocar ese tema, porque creo que no se le da la importancia que tiene en general. No es un tema que está, como digo, no está explotando en las redes sociales, no es el tema de todas las comidas, no sé si el policía de tránsito hable de eso en su casa, no sé, pero fuera de eso no es tema de conversación. Y sin embargo, se me fue el punto, lo siento, se me fue. Ahorita lo recuperamos, Rey. Ok, bueno. ¿Podemos un número musical mientras...? Sí, o sea, que a pesar de que no es un tema del que se habla, creo que es importante hablar de ello, y creo que sí es verdad que como que la gente en general piensa que, no que piense, porque no es una opinión que tengan, sino que es una actitud que se asume, pues que así son las cosas, o sea, el que trae carro es el que manda, justamente casi. Te iba a comentar eso, que de repente pues nadie habla de esto porque como es algo tan común,
de repente... Todo el mundo lo asume. Ay, es que no quiero decir la palabra normalizado, pero ya se normalizan esas actitudes. Entonces, de repente ya es como hiper común decir, pues es que no se fijó, o iba con los audífonos, o un montón de pretextos que le puedes atribuir a una persona que iba caminando, pero recuerden que pues ustedes siempre, digo, a lo mejor puedes venir en una velocidad altísima, pero siempre recuerden que hay un kilometraje para manejar en cada... Es que justamente, ¿por qué irías a una velocidad que no te permite ni siquiera reaccionar? Y porque si no estás cumpliendo con ese aspecto tan sencillo, porque se te hace tan fácil culpar a una persona que está en una situación muy diferente a la tuya, lejana por muchísimo. Entonces, no podemos atribuirle la culpa entera o dejar de asumir una responsabilidad individual a partir de algo que quizá la otra persona pues no hizo de manera intencional, porque sinceramente yo no creo que vaya gente por la calle, a menos que sea suicida, que digan, quiero ir a que me atropellen los carros, porque finalmente la gente sale de donde tenga que salir, quiere llegar a su casa o quiere llegar a su destino, y a veces tienen que cruzar calles dentro de lo que es obvio y permitido. A veces sí creo que se les hace fácil decir, viene bien lejos, pero finalmente quien tiene mayor control de esa situación o mayor poder, pues es la persona que manipula este objeto, ¿no? Que es el auto o el camión o la moto o la bici. Así es. Perdón. Se agüitó la Morri. Morri, ¿todo bien? ¿Te trataron mal? Que sí me da coraje, Morri. Perdón. Así es, Morri. Estaba buscando información acerca de causas de muerte en Colima y también la tasa de motorización que existe en el estado de Colima, pues porque de aquí somos, ¿verdad? Tema al margen, nada que ver con este tema, pero Morri, ¿sabías que en 2021 la principal causa de muerte en Colima fue el COVID-19? ¿Qué? Creo que sí sabía, porque fue una pandemia bastante estricta y creo que las pandemias tienen históricamente un legado de muertes muy, muy interesante, que después hablaremos de eso en un momento. Será otro tema, claro. Pero comercial. Sí, no me parece descabellado que haya sido la principal causa de muerte. Y de hecho no lo es, porque Colima fue de los estados más afectados por el COVID, pero no había visto el dato, sí me impactó. De hecho recuerdo cuando nos lavábamos las manos así en Colima diciendo, nomás tenemos 2 contaminados en lo que va de pandemia, y de repente toma la ola de COVID. Bueno, y regresando a los temas de causas de muerte, en 2021 los accidentes de tránsito estuvieron en el lugar número 7, que no están en los primeros lugares, pero sí es de los principales. Al menos está dentro del top 10, que es un lugar importante en las causas de muerte. Y en México, entre enero y junio de 2022, los accidentes fueron la 7ª también causa de muerte a nivel nacional. Curioso que entre los hombres es la 6ª causa de muerte y entre las mujeres la 9ª. Interesante, pero luego hablamos de eso. Sí, mueren más hombres en accidentes que mujeres. Curioso. Pues no tanto, pero sí. O sea, es que yo sí, no sé si es mi cultura de crecimiento y mi cultura social, pero yo atribuiría como los atrancones o la facilidad de accidentes y las actitudes sin ánimos de discriminar ni culpar, solamente como algo que sucede, pues que los hombres son muy aventados y por esa actitud manifestar actitudes de mayor riesgo, ¿no? Entonces pues no me parece descabellado tampoco. Sí. En mujeres podría ser, pero más, o sea, es una manera en la que puedo decir que no todo es culpa de las mujeres en el momento de conducir, porque de repente sale el comentario de es vieja y conduce así y conduce mal, pero pues ahora sí que las cifras hablan solas y la cultura es para todos. ¿Quieres hablar de esas cifras, Morri, de la impunidad en los delitos viales? Porque también es un tema importante. Bueno, es que hay muchas cosas. Pues es que por aquí tenía una cifra que justamente saqué del mismo documento de Laura, que me llamó mucho la atención y la voy a leer porque no me acuerdo enteramente. Dice, en 2018 se iniciaron juicios por 3.540 delitos intencionales o por accidente en los que el arma o principal medio para su comisión fue un automóvil.
Tales delitos fueron atribuidos un 90% a hombres, 3.191 delitos, y solo se emitió sentencia condenatoria para 136 de ellos. O sea, Ok. pues es como más o menos lo que estábamos mencionando ahorita, que tanto no nos sorprende que de repente sea, bueno, a mí, que de repente sea común que los hombres tengan mayores accidentes, pero también por ese tipo de actitudes o por ese tipo de impulsos, pues sean también los principales, ¿Víctimas? pues, filtros para que sucedan este tipo de accidentes utilizando su arma, que es el automóvil o su... Yo pensé que te referías a que como son los que manifiestan actitudes de mayor riesgo, pues tienden a ser víctimas en mayor cantidad. Yo creo que son, bueno, como, ¿cómo decir? Candidatos para ambos lados, como para víctimas, como para el mismo... Perpetradores. Exactamente, entonces... O causantes, pues. Sí, o sea, y está como en una naturaleza más interna, no sé, creo que se tiene que trabajar eso. Igual también este sentimiento creo que tiene que ver con el de imponer o el de no quedarse atrás o el de impresionar. Bueno, sí me gustaría hablar de eso, de cómo es el comportamiento ya en la dinámica vehicular, pero si me aguantas tantito, que lo dejemos un poquito más para cerrar, porque creo que es importante mencionar este tema de la impunidad en delitos viales, porque cuando lesionas a alguien o cuando atropellas a alguien, pues hay un delito, hay un hecho ahí que se tiene que investigar, que se tiene que procesar, porque muchas veces o sea, cada quien, seguramente alguien tiene alguna experiencia y podrá decir lo que pasó en ese caso, pero en general es por imprudencia, por no seguir las reglas de tránsito y también por venir en estado de ebriedad, o sea, esas son, o sea, por venir distraídos con el celular, por muchas cosas que son al final de cuentas comportamientos irresponsables. Claro. Y al final de cuentas, el que termina más dañado, porque es el más vulnerable, pues es el peatón. Sí. Y también los pasajeros, que pues pobrecitos, ¿verdad? Sí, pero en el caso de solo tuvieron la mala suerte de subirse con el conductor. De los conductores irresponsables que conducen camiones. Existe un gran porcentaje de impunidad. Sabemos que en México en general, desgraciadamente, y ese es otro tema que podemos tocar. ¿Ya cuántos temas hemos dicho aquí? Como 3. Como otro 3. tema es como el porcentaje de impunidad que existe en el sistema de justicia en general, de los delitos que se cometen, de lo que quieras, qué porcentaje se llega a procesar y qué porcentaje termina en sentencia. Estoy segura de que en todos va a ser igual de chiquito. A lo mejor unos, no sé, menos que otros, pero al final de cuentas es una abrumadora cantidad de delitos que quedan impunes tal cual. Y pues en el área de la vialidad no es la excepción. Aquí leímos un estudio que se llama Clúster Industrial no es cierto, me equivoqué, este es otro. Es una revista de la UNAM que se llama Corriente Alterna. Okay. A ver si les ponemos, no les podemos poner tal cual los enlaces de acceso porque YouTube no nos quiere y no me dejó poner los enlaces. Ya veremos la forma, pero por lo menos les puedo poner ahí la cita, por lo menos del nombre de la fuente. Entonces está este estudio que dice que 9 de cada 10 delitos con automóviles que llegan a juicio quedan sin castigo. Y de ahí hay que pensar los que suceden, que ni siquiera llegan a juicio, no se procesan. Aquí habla sobre todo de la Ciudad de México, pero creo que no es muy difícil extrapolar. Obviamente habrá que revisar las cifras en Colima, no las revisamos, pero no creo que estemos muy lejos. Sí. Dice, por ejemplo, las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia Local revelan que solo 178 probables responsables fueron procesados penalmente por este delito y de ellos ninguno recibió sentencia condenatoria. Habla aquí de la Ciudad de México y del año 2019. Estamos hablando de ese lugar en ese momento. Y también se habla de la indulgencia, o sea, no solamente de la impunidad, es decir, no solamente de que no se procesan la mayoría de estos delitos, sino que cuando sí se procesan, se trata con mucha indulgencia al probable responsable. Por ejemplo, dice, los registros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revelan, por ejemplo,
que en los últimos 10 años se inició juicio penal contra 83 personas que provocaron choques o atropellamientos y huyeron del lugar de los hechos, o que le negaron auxilio a los lesionados, ocasionando su muerte. Solo 20 de esos casos fueron catalogados como homicidios intencionales. Es decir, pues que no se le da como la importancia o no se considera la gravedad que implica, a mi forma de ver. A lo que voy es a que México, obviamente también Colima, es un entorno, estamos en un estado, Colima, y en un país, México, donde la tasa de motorización es muy alta. Claro. Creo que por lo menos dentro de nuestra percepción ha quedado claro que el automóvil tiene una gran preferencia. Hemos comentado que como en el inconsciente colectivo o en la forma de pensar general de las personas, como que se asume que así son las cosas, que el que tiene la mayor ventaja es el automóvil y pues que así es. Uno se tiene que adaptar a eso, digamos, o lo tiene que aceptar. Pues no necesariamente, pero sí es, no, o sea, es la como cuestión. Ajá. Y eso se llega a trasladar incluso al sistema de justicia. Y eso, la verdad, se me hace muy triste. Y bueno, retomando el punto del comportamiento que tenemos las personas al volante. Lo que pasa es que yo quería hablar un poquito de mi experiencia. Yo empecé a manejar hace no mucho tiempo. Bueno, sí, cierto. Bueno, yo manejé motocicleta. Bueno, empecé a manejar motocicleta hace ya casi 10 años. Y automóvil hace como más de un año, casi 2 años, por ahí. Y debo decir que la dinámica, o no sé cómo decirlo. Sí, o sea, existe una dinámica vehicular que te jala. Ok. Te jala, terminas adaptándote. Te hace ser de una forma. Te hace querer rebasar, te hace no dejar que pase otro, te hace querer llegar antes que el otro. Y yo creo que tiene que ver simplemente con ir en un automóvil y que hay otro lado de ti y como que te despierta ese querer carrerear. A mí me ha pasado. Y no sé si sea un tabú o qué, porque yo jamás he hablado de esto con otra persona, ni he escuchado a alguien hablar de esto. Que la dinámica te jala, te hace así. Y para mí, obviamente no puedo decir si así es para otras personas, no sé sus experiencias, pero para mí fue así porque yo me di cuenta y muchas veces me he dado cuenta cuando tengo comportamientos, digamos, pues sí, gandallas o irresponsables. Bueno, yo creo que de repente es como por un sentido de supervivencia, por llamarlo de alguna manera, porque por ejemplo, supongamos que tú vas a la velocidad que tienes que ir idealmente, que no te les metes, que muchas cosas que están dentro de la cultura vial, en las reglas o en los formatos que te dicen cómo conducir, pero cuando estás en una dinámica real, donde la dinámica es diferente, donde la gente va más a prisa, si tú sigues esas reglas, pues te comen prácticamente. Entonces tú te tienes que adaptar no como para ser igual de gandalla, sino para que en esa misma dinámica que ya está hecha, que no está dicha, pero que está hecha, pues te adaptas por un sentido de supervivencia para que pues eso no te perjudique más de lo que te podría beneficiar realmente, porque finalmente pues todos siguen algo que es conveniente para ellos y pues si tú sigues lo tuyo, pues finalmente te vas a perjudicar. ¿No crees que sea también como esta necesidad de pertenencia cuando quieres integrarte a un grupo y pues porque puede ser hasta de forma inconsciente que imitas sus comportamientos porque así es? Pues yo lo veo más, o sea, es un buen punto, pero siento que es más por supervivencia porque no tienes de otra. Y creo que la integración de un grupo es como querer ser parte de ellos en un sentido de querer ser parte y sobresalir, porque porque esa es la actitud de anda y dejar al otro atrás. Ajá, entonces puede ser que tenga tintes de eso, pero yo siento que es más que nada para no morirte en el intento por llamarlo de alguna manera metafórica, más que nada eso, siento que por ahí va. Yo no puedo decir mucho porque mi experiencia en conducción ha sido muy limitada y muy chistosa, pero creo que personas como Laura que tienen el hábito de todos los días conducir, pues es diferente, ¿no? Porque te enfrentas a eso diario. Creo que es un buen tema de análisis.
yo lo que puedo decir es que es algo que te jala, porque para mí evitar ser así tiene que ser algo con mucha conciencia. Tengo que darme cuenta y decidir no hacerlo. Es decir, no ser gandalla, no acelerarme, cosas así. ¿Pero es conveniente para ti y para tu seguridad? Pues claro, pues dejar, o sea, respetar, por ejemplo, los límites de velocidad. Pero si tú lo respetas y otros 5 no lo respetan. Pues ya es pedo de ellos. Pero otros 5 que van junto a ti. Pues ellos me dejan atrás. Yo lo veo complicado. Digo, tendría que... Bueno, creo que, bueno, también ya lo hemos platicado. Yo creo que los piques que puedas tener con otro automovilista siendo tú automovilista, pues ahí quedan, ¿no? El problema es cuando eso involucra a un peatón. Claro. Cuando tu gandallismo te hace cerrártele a una persona que va a cruzar la calle. Sí. Te hace pitarle a alguien que está... o hacer eso. Eso fue planeado, no crean que vivimos en un entorno que no ruidoso. Controlamos nuestra producción externas, ¿no? Claro, todo está bajo control perfectamente. Bueno, ya se acabó el efecto. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, no, ya se me olvidó. ¿Qué? De que es gandalla cuando... Ah, claro, cuando lo haces contra un automovilista. O cuando le pitas a un ciclista. Cuando le pitas nada más porque lo ves ahí y según tú no tiene por qué estar ahí. Lean la ley de movilidad nada más para que aprendan algo si es que no la han leído. Y también el reglamento de tránsito. Por eso decía al principio que nosotros nos movemos entre lo legal, ilegal, difuso. Y pues cada quien hace lo que necesita para cumplir sus metas o para sobrevivir o lo que sea. Y creo que es muy respetable. No, creo que no es el punto juzgar a que si te pasaste con la luz en amarillo o cosas así. Cada quien sus circunstancias. Pero creo que lo que sí está muy mal es cuando esas actitudes ponen en peligro a alguien que está en una situación de vulnerabilidad, que sería pues alguien que no va en automóvil. Okay. Alguien que va en la moto, que también la moto es otro tema, pero no es el punto aquí. Bicicleta y peatón. Exactamente. Pues esos son los temas que hemos tocado. Yo siento que dentro de la calidad y el tiempo que acostumbramos a darles a ustedes, pues ya nos extendimos un poco, pero es porque el tema se presta a hablar muchísimo del mismo. Entonces, pues yo los invito a que nos comenten sus experiencias en conducción, en su experiencia vial. No sé si tú quieras invitarlos a algo, pero pues hay muchos temas delicados, sensibles, que están alrededor de esto. Creo que por prudencia no tocamos algunos, porque suelen ser bastante... A mí me incomodan por lo grave. Una relación que tienen con el tema que decías de que hay accidentes viales que no se penalizan. Uh-huh. Entonces para mí eso es importante, porque pues es como, pues algo de autos. No repercute igual de algo intencionado, que igual puede ser intencionado. Entonces son varios temas que falta mucho, nos falta crecimiento en nuestra cultura mexicana, en nuestra cultura vial mexicana, pero pues entonces yo como individuo, con carro o con un transporte, ¿qué voy a hacer para que esto se modifique? Así que pues escríbanos sus cosas, cuéntenos un poquito y ya son 40 minutotes. Bueno, yo solamente quiero cerrar reforzando el punto que ya dije. Simplemente, pues, las personas que manejen un automóvil, no estamos hablando, insisto, de las reglas de vialidad o de tránsito. Cada quien las conocerá o no conocerá y las seguirá o no las seguirá. Pero lo más grave de todo es cuando estas actitudes o estos descuidos o lo que sea pueden poner en peligro a alguien vulnerable, que es alguien, un peatón, claro, un ciclista, un motociclista o el pasajero de otro automóvil. Pero en fin, lo único es eso. No se dejen llevar, banda. Si se dejan llevar, pues háganlo con conciencia. Sí. O sea, simplemente si vas manejando y alguien cruza la calle y te obliga a bajar la velocidad, pues baja la velocidad en lugar de mantenerle y decir, ay, pues ¿para qué se atraviesa? O sea, ¿sabes? Esa persona quiere llegar a su casa como tú o a su trabajo como tú, está haciendo las mismas cosas que tú, nada más que a pie.
y solamente Claro. porque tú vienes en coche tienes derecho a ponerla en peligro. Yo diría que no. Pues no, porque son situaciones de poder muy distintas, muy distantes por mucho, entonces, o sea, ubícate, o sea, persona que tienes coche, que tienes por no llamar, bueno, sí, es un privilegio de transporte y que tienes el control sobre eso, sobre todo. Pues si vas a manejar, pues tu atención tiene que estar en eso. ¿Qué tanto duras manejando? Hablando de Colima, que dura 5 minutos en llegar a cada lado. Pero en otros lugares, pues finalmente aplica la misma. O sea, no puedes como desatender esa atención. Y mucho menos cuando hay vida humana o intervenciones humanas en esa dinámica. Bueno, No pues muchas gracias por acompañarnos. Perdón por el sermón. Lo siento. Pero el catecismo. déjenos en sus comentarios si gustan, si les interesó el tema, si nos quieren mentar la madre o algo, no sé, ¿qué Pues, opinan? Sí, o sea, todos los comentarios son bienvenidos porque somos un canal pequeño. Ya después nos ponemos más mamonas. Pero por el momento, sí nos gustaría saber su opinión, escuchar un poquito acerca de lo que piensan del tema, porque pues finalmente esta es nuestra perspectiva, pero pues ustedes quizás tengan una amplitud más detallada o quizás hay Otra cosas perspectiva. o incluso cosas que no conocían que vinieron a conocer aquí, entonces... O pues cosas que no hayamos dicho y que no conocíamos y que nos pueden decir también. O cosas que dijimos que pensábamos que decíamos que ve, ¿qué? Que no, y que no. Pues sí, todo eso, entonces, pues con que nos escriban está bien. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos. Bye. Adiós.